Tema fundamental que nos preocupa a los ciudadanos costarricenses hoy día es el referendo. Necesitamos acelerar el ritmo que nos asegure la fecha de este referendo. Como ustedes saben, el lunes de esta semana, el lunes con que iniciamos semana, se reunió la Corte Plena, es decir, los 23 magistrados de el Poder Judicial. Y eso es importante porque el hecho de que sea la Corte Plena y no la Sala Constitucional nos indica en el nivel jerárquico la sala, la, la, la sala constitucional es tan solo una parte de la Corte Plena. La Corte Plena abarca las tres salas, ¿verdad? Que ven cada una de ellas diferentes temas, ¿verdad? Y la sala constitucional que ve los temas relativos a la constitución, todo lo que tiene que ver con ese tema. El lunes la Corte Plena se pronunció sobre tres temas en concreto y así consta, digamos, en el voto de los 7 magistrados que estuvieron presentes. En primer lugar, se dijo que la ley Jaguar no atentaba contra la legislación del Poder Judicial. Eso es interesante entender por qué, digamos, ellos lo toman como ejemplo. La ley Jaguar no afecta el Poder Judicial. La ley Jaguar no afecta los controles sobre la sobre la justicia costarricense. Y en tercer lugar, señaló que la votación en la Asamblea Legislativa debería de tener 29 votos y no 28. De manera tal que el comunicado ya lo tienen en sus manos los diputados y deberían proceder a votarlo. Está claro que la Corte Plena, como el órgano jerárquico superior del Poder Judicial, faculta a la Asamblea Legislativa para que proceda al voto de la vía legislativa. Pero a su vez, y esa parte es interesante jurídicamente, por el orden jerárquico, deja abierta que si no hubiesen los 29 votos, pues tendríamos que recoger las firmas ciudadanas. En buena razón, en buen sentido, la Corte Plena no faculta a la realización del referendo. Bueno, ¿y qué está pasando en estos momentos, digamos, en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa no se mueve nada, no se mueve nada. Tenemos serios problemas en primer lugar de salud con el presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Rodrigo Arias, y el Partido Liberación Nacional, sin su líder le cuesta movilizarse, ¿verdad? No tiene ni pies ni cabeza. No sé si es que lo ha tenido, pero en todo caso se siente cada vez más débil. Y el relevo, digamos, empiezan a tomarlo bancadas más pequeñas, que curiosamente han sido grandes opositores al voto por el referendo. Y los diputados en eso nos han mentido.
y ahí son la mayoría de los diputados, que nos han dicho que ellos sí están de acuerdo con el referéndum, sí, con la ley que, digamos, con el artículo de la Constitución, con el artículo constitucional que le da eh, luz a que Costa Rica realice los referéndums, pero que no están de acuerdo con la ley Jaguar, lo que es lo mismo, no la votarían. Entonces, nos interesa sobremanera, como ciudadanos, presionar a la Asamblea Legislativa para que tome la decisión. No es que los vamos a presionar para que nos den el voto. De los diputados no esperamos eso, porque nosotros sabemos que por la vía ciudadana recoger 168 mil firmas o 175 mil firmas, un 5% del padrón es lo que establece la Constitución. Nosotros eso lo recogemos, les aseguro que en 3 días están recogidas las firmas. Y tal vez estoy exagerando, con el entusiasmo que hay, habría mucha gente dispuesta a hacerlo, digamos, el día mismo. De manera que yo creo que aquí el pensamiento del ciudadano costarricense debe estar centrado en la realización de ese referéndum. Hay muchos elementos que nos dan pistas, digamos, que nos dan pistas muy positivas. La última encuesta del Centro de Investigaciones Políticos de la Universidad de Costa Rica, ustedes pueden o no creer en los datos. Yo, digamos, estoy acostumbrado a trabajar en estadística, he hecho muchas encuestas o hice muchas encuestas y ahora hace mucho tiempo que no lo hago, pero bueno, la lógica de la encuesta sigue siendo la misma. Este, pero digamos, ¿qué es lo importante de esa última encuesta? El presidente neto tiene una popularidad de un 53%. Recuerden ustedes que Rodrigo fue electo exactamente con un 53% de los votos. De manera que, es decir, casi 2 años después de su mandato, mantiene íntegra, íntegra la suma con que ganó las elecciones, el récord de popularidad. Que, digamos, entonces tenemos un presidente con su gabinete que es bien aceptado por la población costarricense, ¿verdad? Que lo ve como lo que realmente es, como un gran presidente, como un hombre que ha dedicado bastantes horas de su día al trabajo y a mejorar, digamos, nuestra Costa Rica. Hay mucho que mejorar porque sabemos que el endeudamiento con que recibe y recibirá el próximo presidente, este país sigue siendo elevado. Apenas hemos bajado a cerca de un 60%. Apenas. Y lo tomamos en un 63%. Y nos endeudamos parcialmente con los famosos eurobonos, que han ayudado parcialmente a sostener la economía costarricense. Por eso es que en la Asamblea Legislativa nos tratan de poner zancadillas y no quieren aprobar la ley 4.3, porque la ley 4.3 es fundamental en el sentido de que las empresas de los Estados Unidos se van a instalar el día que estén seguros de que en Costa Rica esas jornadas les permitirán un trabajo intensivo. Y les digo algo, nuestro viejo código de trabajo debe ser modificado. En primer lugar, fue hecho en una época en donde no había obreros. El obrero es básicamente el obrero fabril. En 1943 no habían grandes fábricas en Costa Rica. De las pocas fábricas que uno podría decir, sí,
las que producían tejidos, por ejemplo, tejidos Saprissa, digamos, cuyo dueño era don Ricardo Saprissa. Sí, era una fábrica y funcionaba como tal, ¿verdad? Es decir, era eh, parte de ese modernismo que llamamos sociedad industrial. Entonces, realmente las grandes industrias eran muy reducidas, porque tenemos que ser visionarios, aprovechar estas oportunidades que tenemos de trabajar por una Costa Rica mejor. Y entonces la ley Jaguar en eso es fundamental. Una marina en Limón es fundamental. Y a su lado la terminal de cruceros, que son dos proyectos que van tomados de la mano, que van a impulsar la región por donde entra la cocaína a Costa Rica. La cocaína viene de Colombia. Se están dando fenómenos en el narcotráfico muy interesantes que están, digamos, recomponiendo, digamos, en esos países, están recomponiendo las fuerzas. ¿Qué, ¿Qué quieren hacer, digamos, los grupos mexicanos con el narcotráfico? Porque ellos dicen, nosotros finalmente somos los intermediarios en el negocio. Está Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, que producen la droga, la cuenca del Amazonas. Y está México, que lo recibe, Costa Rica como la gran bodega, a petición van las cantidades, vía aérea, vía marítima, vía terrestre, ¿verdad? Cualquiera de las vías usan. Pero les hablo de Limón porque Limón geopolíticamente es un punto fundamental de comunicación de Costa Rica a través del Mar Caribe con todo el complejo de islitas de las Antillas, las pequeñas y grandes Antillas, ¿verdad? O sea, si usted quiere llegar a esas islas, tiene que irse vía Caribe, el Caribe. Pero también nos hace limítrofes marítimamente con Colombia. Y entonces nos vuelve vulnerables porque la droga puede entrar por aire a través de aviones, por tierra a través de la frontera con Panamá y por mar a través de las lanchas y embarcaciones. Entonces es fundamental el proyecto de Marina y la terminal de cruceros. Para lograr elevar el nivel de vida, digamos, en Limón, digamos, hasta poder competir con esos grupos que hoy día, digamos, están en una guerra a muerte. Porque por un lado, ya los colombianos se sienten, digamos, invadidos por grupos mexicanos que los han convertido en sus trabajadores. Y entonces están perdiendo el dominio del mercado de la cocaína. Luego, bueno, hay otros países en el mundo que producen cocaína por el lado del Pacífico. Las pequeñas islas del Pacífico son otros grandes productores. Entonces nosotros estamos en ese gran mercado mundial de la producción de cocaína y Limón es una de las regiones más vulnerables. Y ustedes lo ven en la tasa de violencia, en la tasa de crímenes y en las venganzas de los grupos que actúan, digamos, en esa región. Y entonces, en ese sentido, el proyecto, bien planteado por el Poder Ejecutivo, de lograr levantar, digamos, la economía limonense para poder entonces formar a los jóvenes en los colegios, en las escuelas, en los colegios y en los centros tecnológicos que habrá que formar. Porque lamentablemente, digamos, las universidades públicas, bueno, la universidad pública tiene allá una sede en Limón, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, pero ahí hay que adecuar las carreras, hay que hacer una adecuación de las carreras, hay que hacer
estudios, digamos, y hay que empezar por producir ya no profesionales de carreras de 4 años, no, hay que empezar por diplomados, por carreras más cortas, ¿verdad? Y luego, una vez que el muchacho está trabajando, darle posibilidades y facultades para que pueda tener el trabajo y siga preparándose. Entonces tenemos ahí que hacer un trabajo, digamos, estratégico, digamos, pensado, digamos, y acercarnos un poco a las universidades públicas y a las universidades privadas. Con las universidades públicas tiene que haber forma de acercarse. ¿Por qué? Bueno, porque siguen siendo financiadas por, por, por los ingresos ciudadanos a través del Fondo para la Educación. Desarrollar, digamos, todas estas tecnologías en una región como Limón, en una región como Pérez Celedón, en una región como San Carlos. Tenemos la ventaja que vamos a tomar, digamos, gente fresca, jóvenes, digamos, que tienen un mundo a su haber, digamos, mucho más sano que las zonas urbanas, saturadas. Porque estamos en una Costa Rica que enfrenta, digamos, un proceso de cambio mal dirigida desde la Asamblea Legislativa, mal dirigida desde el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no dicta las normas que debería dictar, dura mucho. No es posible que lleven a un magistrado que tiene una cantidad enorme de expedientes sin revisar y lo reelijan, digamos, como premio a su no trabajo, lo reeligen por 8 años más. El proyecto, digamos, la ley Jaguar, es básicamente, digamos, para construir obra de infraestructura. Ya hemos hablado. Terminal de cruceros en Limón y marina en Limón. Y ciudad gobierno en la capital. Que va a potenciar una capital, digamos, que ha sufrido enormemente el empobrecimiento y la cantidad, digamos, de indigencia que circula, ¿verdad? Entonces el barrio San Cayetano se va a transformar en la base de la ciudad gobierno, porque eso será la base, son los primeros 15 edificios. Me pongo a ver hoy el calendario y digo, bueno, el artículo constitucional dice que 6 meses antes de la próxima elección no puede haber referéndum. Entonces la próxima elección justamente cae 1 de febrero del 2026. Entonces véngase 6 meses para acá y esa será la última fecha en que podremos tener un referéndum. Entonces eso nos va dando agosto. Agosto sería el plazo. Estamos en septiembre y en septiembre avanzamos esta semana con el pronunciamiento de los magistrados, pero no avanzó la Asamblea Legislativa, ni ha avanzado la vía, digamos, ciudadana. Entonces necesitamos, el pueblo necesita certeza. Y aquí tenemos una falencia significativa, digamos, que es la carencia de estructuras organizativas ciudadanas. No tenemos los ciudadanos, no estamos agrupados. Del referéndum se requiere este tipo de conversaciones ciudadanas. Y este tipo de relaciones ciudadanas, digamos, que le den, digamos, al que está comunicándose con ustedes, digamos, la certitud de que eso viene, digamos, de órganos oficiales de, digamos, del partido que está en el poder, porque el presidente no puede hacerlo, el gabinete no puede hacerlo, hay prohibición, serían censurados y sancionados. Entonces ahí es donde entra, digamos, las estructuras de partidos políticos. Y aquí lo que único que hay organizado en esta sociedad es los famosos chats, que esos chats no nos hacen progresar, porque es una repetición continua de videos, no hay debate, no hay cultura política, porque finalmente lo que hago yo es ver la Asamblea Legislativa
registro algunas partes, algunas las tomo en, vuelvo el teléfono y filmo lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y ahí saco los videos, ¿verdad? Pero eso digamos, hay alguna información de esa que le ayuda al ciudadano para saber algo de lo que está pasando ante medios de prensa que no nos informan, le dan vuelta a la noticia y van contra, digamos, el poder ejecutivo, por lo tanto informan mal, violando incluso el derecho a la información, porque si yo tengo derecho, ¿verdad?, a expresarme, por otro lado, lo que expreso debe tener algún sentido de verdad, porque si no, de hablar con un alto grado de certitud. Y entonces, bueno, es un llamado de atención para todos nosotros en el sentido de que trabajemos más por el referéndum, de que hagamos esos chats, que es por donde nos comunicamos muchos, más eficientes, en redes sociales los posts que sean, digamos, más acordes ahora a este tema para ir aclarando, ¿verdad? Porque las organización, la que tiene el licenciado Mauricio Alvarado, Caminos Democráticos, a mí me parece que está bien. Yo creo que podríamos crear, digamos, esa es pro referéndum, eh, que el tiempo se nos acorta, que estamos hoy día a 16 de septiembre, que ya el tiempo se nos va rápido, que pasado septiembre ya casi que entramos, digamos, en aires navideños y entonces la gente empieza, digamos, a tomarse más tiempo libre. Nos queda poco tiempo para dedicarle, digamos, incluso si nos dicen el proceso de recolección de firmas, que no nos agarren muy ocupados, si va por la vía ciudadana. Si va por la vía legislativa, seguir, digamos, seguir creando este estímulo para mantener el voto caliente, como llamamos. Que la gente esté calientita en política, que esté clara, que pregunte, que a las preguntas se les dé respuesta, digamos, cómo solucionar eso. En estos momentos hay muchas preguntas que andan al aire. ¿Por qué? Porque, digamos, los grandes medios de comunicación costarricenses, televisoras y periódicos, no han querido informar de la reunión, digamos, que tuvieron los magistrados de la Corte Plena. ¿Ustedes han escuchado información sobre eso? No. Vea, esto incluso en los chats poco se sabe porque es un lenguaje muy especializado, es el lenguaje del derecho. Porque usted, ¿por qué hicieron la Corte Plena? ¿Por qué decidió reunirse y pronunciarse sobre la ley Jaguar? Digamos, es una decisión que necesitamos un periodista especializado que nos llegue a decir, mire, es que hubo reuniones previas y sí tuvo que haberlas, puesto que fue la señora Vargas la que preparó el dictamen. Y el dictamen, quiero decir, fue discutido y vea que fue aprobado, digamos, con voto dividido, 10-7. Pero si son 23, entonces ¿por qué hubo 6 que faltaron? Si generalmente, digamos, los magistrados tienen magistrado suplente, se nombran los dos cargos. Es decir, realmente hay muchas cosas que el ciudadano necesita estar bien informado y el que comunica, digamos, esa información no venía, digamos, en los artículos que han estado, que se pusieron, digamos, para de donde uno toma la información. El Poder Judicial no nos ha explicado. Entonces, digamos, yo lo he consultado con algunos abogados buenos que conozco, entonces les pregunto, ¿no? Hay una cuestión ahí de principio jerárquico de la ley. Está bien que haya sido la más alta de las magistraturas, ¿verdad? Pero bueno, usted sabe que en derecho todo tiene su hilo delgado, ¿verdad? Sí es extraño que aparezca una tercera decisión que le dice a los diputados el voto será de 29 y no de 38. Entonces usted dice, bueno, esto sí me da pistas de que esto iba realmente dirigido a la Asamblea Legislativa y evidentemente que con ello a los ciudadanos, porque ¿qué son los diputados de nosotros? Nuestros representantes.
En una verdadera democracia los diputados deberíamos ser todos resolviendo el problema de un referéndum que se nos viene encima y que nos queda poco tiempo. Entonces yo les pido a ustedes que nos informemos, que corramos por estar al día con la información, que sepamos, digamos que sí, que el lunes de esta semana pasada hubo un pronunciamiento muy positivo, digamos, de la magistratura en el sentido de que decía, bueno, si no atenta contra el Poder Judicial y no atenta contra la Contraloría del Poder Judicial, quiere decir que no atenta contra ninguna otra de las Contralorías, porque las organizaciones estatales son, digamos, muy similares, ¿verdad? De manera tal que ahí por una similitud de que de verlo así, los magistrados en un caso es generalizable para el resto de las instituciones, incluida la sala constitucional.